Gracias de estar conmigo. Yo soy el chef Ricardo Muñoz Zurita y les recuerdo que pueden hacer contacto con nosotros a través del correo electrónico códigococinamexicana@gmail.com y que también pueden ver a nuestros invitados en YouTube. Solo tienen que buscar Código Cocina Mexicana y ahí nos encontrarán. En la producción se encuentra Antonio Cano y en la coordinación de invitados a Gabriel Gutiérrez García. Oye, pues quería decirte pues muchas gracias por aceptar la invitación. A esta invitada le hemos andado buscando desde hace un rato y no podíamos localizarte porque tú estás muy ocupada, siempre tienes muchas cosas que hacer. Pero bueno, platícanos primero ¿qué es, Beatriz, el dulce ingenio, el azúcar en México? Bueno, es una exposición temporal que está actualmente en el Museo Nacional de Culturas Populares, que se encuentra en Coyoacán, en la calle de Hidalgo, a media cuadra del Zócalo de Coyoacán, que todos conocemos, ¿no? Es una exposición que se hizo con la finalidad de dar a conocer desde el origen del azúcar, pero todo relacionado con la cultura popular, o sea, las expresiones de cultura popular relacionados con la producción de azúcar. La caña de azúcar es una planta tropical que es traída por los españoles. Muchos piensan o se piensa que como realmente está tan incorporada en nuestra cultura, que la caña de azúcar es un producto nativo de América. Y es un producto que viene de Oceanía. Y la traen los españoles cuando ellos descubren América. En su segundo viaje, Colón trae la caña de azúcar y posteriormente Hernán Cortés es el que trae la planta y funda el primer ingenio en América. Oye, pero ¿sí lo hizo él o esto es como la historia de los emperadores romanos que dicen construyó Caracalla, los baños de Caracalla, pero él no construyó nada, fue durante su gobierno cuando se hizo. Y así lo mismo el mercado de Trajano, pero él no hizo ni un ladrillo. Entonces, en el caso de Hernán Cortés, ¿él verdaderamente trajo esto y él la sembró o nada más fue en esa época? ¿Cómo es ese chisme? Sí, a ver, cuéntanos. Para poder tener un ingenio y producir en aquel entonces lo que se le llamaban los panes de azúcar, porque no era el azúcar granulado como lo conocemos hoy en día. Como grandes terrones, Grandes terrones en forma de pilones. Y como los ponían a secar y en Europa los metían a unos hornos, porque para poder obtener el azúcar salían de unos hornos y de ahí se derivó el nombre de pan de azúcar. Todo el mundo hablaba de los panes de azúcar en aquel entonces. Ahora, para tú poder tener un ingenio, construir un ingenio, tú necesitabas un gran capital. Los primeros ingenios fueron de las órdenes religiosas que tenían dinero, de funcionarios de gobierno y gente como Cortés que tenían los medios y las conexiones, porque tenías que construir en las inmediaciones del cañaveral. Un ingenio no lo puedes construir, es una fábrica. La fábrica de azúcar tiene que estar muy cerca de donde están los cultivos del azúcar, que sigue sucediendo hoy en día. Estas agroindustrias, que fueron las primeras agroindustrias de América, se tienen que edificar allá donde está el cañaveral, porque una vez cortada la caña de azúcar inmediatamente se tiene que procesar, porque si no se empieza a fermentar el jugo que contiene el tallo, la caña, se fermenta muy rápido, y si tú una vez exprimido ese jugo no lo pones a cocer, se te echa a perder. Entonces, esta es una de las razones por la cual es de una particularidad de la planta de la caña de azúcar, y por eso todas las fábricas de azúcar desde la época colonial hasta actualmente están en las inmediaciones, en el campo, y son polos de desarrollo. Pero a ver, vuelvo a mi pregunta necia. Pero, bueno, de acuerdo, pero él no construyó, pero él organizó, él incluso tuvo que importar esclavos, porque quienes sabían producir en la casa de calderas, que es en donde se cocía el caldo y se formaba el famoso melado para después ya que se cuajara,
como hoy en día todavía hacemos nuestro azúcar o nuestras mermeladas. Y si lo dejamos que se cuaje demasiado cuando está caliente, cuando lo sacamos de la lumbre, se hace una piedra. Entonces, bueno, allí el trabajo de la Casa de Calderas la realizaba un maestro de azúcar, que era un esclavo con mucha experiencia, mucho conocimiento de cómo se elaboraba el azúcar, cómo se cocía, se limpiaba. Yo te pregunto esto porque el asunto de Hernán Cortés, aparte de que yo no lo quiero mucho por obvias razones, a mí me molesta mucho de que todo se hace todo hizo él. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la historia del chorizo en México, hablamos de que él fue quien introdujo los cerdos, entonces, y realmente no lo hizo él, fue en su tiempo, porque pues fue a él a quien le tocó hacerlo. Estoy de acuerdo, pero en este caso, él sí poseyó el primer ingenio. Él sí fue dueño. Él fue dueño. Ajá. Y fue dueño de un ingenio en San Andrés Tuxtla, y luego fue dueño de un ingenio pero fue dueño porque lo hacía él o porque él era dueño de todo. Porque, no. Porque él como conquistador pues fue dueño de todo, entonces era dueño de todo. No, pero yo en este sentido sí considero que Hernán Cortés fue, independientemente si lo queremos o no, yo creo que sí hay que tener él fue un hombre muy visionario de qué es lo que quería para esta zona. Como había tierras tropicales y solo ahí se cultiva la caña de azúcar, él dijo, nosotros vamos a producir caña de azúcar, vamos a plantar la caña de azúcar y la vamos a vender a Europa, porque en aquel entonces el azúcar era un producto de lujo, un producto que solo lo podían... Bueno, ya volvió otra vez, ahora me han contado que está a 30 pesos ya el kilo. Claro, ya subió. Pero hace 6 meses el kilo de azúcar costaba lo mismo que un kilo de harina de trigo o un kilo de minza. Y en cambio en aquel entonces valía casi 100 veces más que el maíz. Una arroba, porque en aquel entonces no se hablaba de kilos, sino el sistema de medición eran las arrobas. ¿Y qué es una arroba, perdón? Una arroba es la arroba que conocemos de internet. Pero como estaba en desuso, la incorporaron. Pero en aquel entonces una arroba eran 11.5 kilogramos.